El eritrocito está formado por hemoglobina. La hemoglobina es una proteína encargada del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono. ¿Ya? Esta es la hemoglobina, la que está ahí. Lo interesante es cómo es la naturaleza, ¿no? En nosotros, en los seres humanos, el pigmento que lleva el oxígeno y el dióxido de carbono y que nos da la vida, es un pigmento, la hemoglobina. Es un pigmento. También hay un pigmento que tiene casi exactamente la misma composición que esta, de la hemoglobina, pero en el vegetal. ¿Qué nombre tiene? Clorofila. Sí. La clorofila es un pigmento. Gracias a la clorofila hay la fotosíntesis. Si no hubiera fotosíntesis, no hay vida en el planeta. Habría vida de algunas bacterias que no son fotosintéticas. Hay bacterias que obtienen energía de otras fuentes que no son fotosintéticas. Pero el ser humano no existiría ni los animales. Entonces, acá en el glóbulo rojo tenemos hemoglobina y en las plantas la clorofila. Ahora, ¿en qué tiempo, cuántos días es necesario para la formación de un glóbulo rojo? 120 días. 5 días para formarse un glóbulo rojo. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? 120. Es diferente cuánto vive, 120 días. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 7.8 micras. Miren de acá hasta ahí, 7.8 micras. Al centro, 1 micra. En la periferia, 2.5 micras. Entonces, ¿por qué este glóbulo rojo, qué forma tiene? Tiene la forma de un disco bicóncavo, cóncavo a un lado, cóncavo al otro lado. Tiene forma de un disco bicóncavo. ¿Por qué tiene esta forma de disco bicóncavo? ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza ha dispuesto que tenga forma así, de disco bicóncavo? Cóncavo aquí, cóncavo al otro lado. Para que sea más flexible. Porque, digamos, no sería tanto para almacenar hemoglobina, sino tiene que ser tan delgadito, miren, como una micra, tan delgado ya al medio todo. ¿Por qué? Para que haya un efectivo intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Si fuera realmente ancho, bastante grueso, ¿no es cierto?, el intercambio sería más difícil porque el oxígeno tendría que recorrer mucha más distancia y el dióxido de carbono mucha más distancia. Mientras más delgado sea, mejor. Por eso, los glóbulos rojos, que son malos para el transporte del oxígeno, existen en nuestro cuerpo y se denominan esferocitos. ¿Ya? Y eso también es una enfermedad, se denomina esferocitosis, es una enfermedad. Ya, hay gente que tiene muchos esferocitos y los esferocitos, ¿sabes por qué se caracterizan? Donde chocan se rompen. Entonces te da una anemia hemolítica, ¿no? Ese paciente está todo el tiempo con su hematocrito bajo, con la sangre en poca cantidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿en cuánto tiempo se forma? En 5 días. ¿Cuántos días vive? 120 días. ¿Cuánto mide? Desde 7.2 hasta 7.8 micras. ¿Cuánto de espesor? 2.5 micras en la periferia y 1 micra al centro. Todo eso serían las características de los eritrocitos. ¿Cuál es la cantidad de eritrocitos? La cantidad de eritrocitos en los hombres 5.200.000 y en las mujeres 4.800.000. Más o menos 300. Más o menos 300.000. Esa es la cantidad de eritrocitos. Estas cosas tienen que aprender de memoria, porque ya ustedes reciben un examen de sangre de su papá, de su abuelito, de quien sea, ya tienen que saber cuánto de glóbulos rojos es lo normal. Esto es lo normal, hombre y mujer. ¿Ya? Entonces, la cantidad de hemoglobina por 100 mililitros de células, 34 gramos, pero esta nadie lo usa, este valor nadie lo usa, los hematólogos lo usan, ¿no? Pero esto es lo importante, saber la cantidad de hemoglobina en la sangre. ¿Cuánto de hemoglobina hay en la sangre?
15 gramos por decilitro, que son 100 mililitros, en hombres, y 14 gramos por decilitro en mujeres. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si tenemos la hemoglobina, pongamos en 7? ¿Vivimos o no vivimos con 7 de hemoglobina? Sí, estamos serios. Sí, porque todavía tienes 7. Pero tienes una anemia hipocrómica. Tienes una anemia hipocrómica. ¿Por qué? Porque el pigmento, el colorante, ha disminuido demasiado. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué he dicho el número 7? En realidad es 7.5. Porque por debajo de 7.5 de hemoglobina, por debajo de 7.5 de hemoglobina, tiene indicación de transfusión la persona. ¿Ya? Entonces, no es de transfundir alegremente. Pongamos que aquí su compañera tuvo un accidente de tránsito y bueno, perdió mucha sangre, y en esa pérdida de sangre llegó el hematocrito de ella, tendría que ser de 38 45 normal, ¿ya? Hematocrito, ¿ya? Pero con lo que sangraste, tu hematocrito llegó a 25 y estás pálida, te cuesta hasta respirar, ¿ya? Y tienes una hemoglobina de 8, hematocrito de 25, hemoglobina de 8. ¿Te hago transfusión? No. Pero pongamos otro caso, uno de sus compañeros en moto. Yo le digo, los papás cuando compran moto para los hijos tienen que comprar ataúd al lado. Háganlo, sinceramente. ¿Por qué? No pasa mucho porque la persona no sea consciente o educada. A veces la moto no tiene mucha estabilidad, a veces te chocan. No siempre que tú estás haciendo mal las cosas. Un pequeño descuido, ya, la moto vuela ya. Y los accidentes de moto, yo he visto accidentados con ojos afuera, ¿sí? Los ojos se les salen afuera, partido el cráneo hacia atrás. Es decir, son cosas espectaculares los accidentes de motocicleta. Por eso es uno de los medios de transporte más peligrosos. Es casi muerte segura casi con motocicleta. Inclusive llevando el casco, se hunde el casco. Por eso dicen en Argentina, que en Argentina hay un alto índice de fractura de codos. ¿Saben por qué, no? De fractura de codos. ¿Saben por qué decían esto? Porque los gauchos no todos, hay argentinos muy llevan el casco aquí, lo meten ahí y lo llevan el casco en el codo. Claro, entonces como que están protegiendo el codo pero no la cabeza. Y ahí van manejando la motocicleta con el casco aquí metido en el codo. Y de ahí le sacaron a los gauchos que hay mucha fractura de codo en Argentina, por el protegen el codo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si un compañero de ustedes tiene un accidente, es motociclista, pongamos, por ejemplo? Aparte, mi primer paciente que atendí en la terapia intensiva en Argentina, ¿quién creen? El campeón de motociclismo del Perú, cuadripléjico, no movía nada, ni brazos, ni piernas, ni nada, campeón de motociclismo. Ese ha sido mi primer paciente que atendí en la terapia intensiva de Buenos Aires, en el Hospital Rivadavia. Por eso, no es mala onda. Si van a conducir motocicletas, nunca ebrios, no se estén haciendo muy a los capos. Un segundo, adiós, estamos hablando del campeón de motociclismo, no estamos hablando de un inútil, de un tipo que habitualmente realmente tenía mucha destreza, pero se le fue la mano. Entonces, para conducir una moto, mucho cuidado, mucha precaución, porque no pasa siempre porque ustedes conduzcan mal, a veces pasa porque alguien, un tercero, les empuje una piedra, cualquier cosa, ¿no? Entonces, y habitualmente los amigos también estimulan, porque vos sabes, tienes entre 18 a 30 años, eres un mar de testosterona, es decir, ¿qué te importa lo que te digan? Sigues volando, ¿no? ¿Qué te importa? Te peleas hasta porque te ven, ¿no? Te ven y ya pelea. ¿Qué me ves? ¿Te gustó? Le dice. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este tipo que tiene accidente tiene 9 de hemoglobina y tiene 25 de hematocrito, pero tiene fractura de cráneo. ¿Le transfundo?
Ahí depende de qué voy a transfundir. Si está muy hemodinámicamente inestable, está taquicárdico, sí tengo que transfundirle. ¿Ya? Entonces sí se tiene que transfundir independiente de que el valor no esté con las normas, porque hay que fijarnos al paciente cómo está. ¿Ya? Entonces, la decisión de transfusión mucho depende con la clínica del paciente, cómo está. Está demasiado pálido, está muy taquicárdico, está muy disneico. Además, si no le transfundo, Dana, le va a faltar sangre, oxígeno y glucosa al cerebro. Por eso estoy hablando de cabeza. Cuando es cabeza hay que pensar, puede ser que le transfunda. No, pues si es cabeza, después no es necesario. Claro, si es cabeza, si es cerebro, hay que definir de acuerdo al tipo de paciente, ¿ya? En esos casos se define. Ahora, obviamente, ¿por qué no transfundimos a todos? Porque ¿qué tal si esa sangre tiene HIV, tiene hepatitis, tiene Chagas, tiene alguna enfermedad de infecto contagiosa, o presenta una reacción alérgica a la sangre y se muere? Sí, por hacerlo mejor lo peor. Tampoco es de transfundir alegremente, ¿no? Bueno, esos son los valores de la sangre. Ahí está lo mismo que hemos visto hace rato, de otra forma. Bien. Ya. ¿Quién determina la producción de oxígeno? ¿Cuál es el regulador más importante de producción de eritrocitos? La falta de oxígeno. Mientras menos oxígeno haya, más eritrocitos se van a formar. Bueno, cualquier trastorno que reduzca la cantidad de oxígeno a los tejidos aumenta la producción de eritrocitos. Ahora, para que aumente la cantidad de eritrocitos, que son los glóbulos rojos, se requiere de una hormona. Esa hormona se denomina eritropoyetina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la eritropoyetina? Es la hormona que va a regular la producción de sangre. Que aumenta la producción de eritrocitos, porque sangre es glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la eritropoyetina, Sofía? Muy bien. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? ¿Dónde se forma en nuestro cuerpo? La eritropoyetina, ¿dónde se forma en nuestro cuerpo? En el riñón, en un 90%, y en un 10% en el hígado. Por lo tanto, ¿alguno de ustedes tiene algún familiar con insuficiencia renal que esté en diálisis? ¿Nadie? ¿Tu abuela? No vamos a hablar de eso. Ya se fue, pero ¿tenía insuficiencia renal? ¿Sí? ¿Cómo? Si hay alguna complicación con trombosis, sí. En realidad lo que produce la pérdida de algún miembro son las trombosis, ya sea una trombosis arterial o una trombosis venosa. ¿Qué es la trombosis? Es que un coágulo o trombo tape una arteria o una vena importante, al no haber indicación, se muere los extremidades de la. Y eso se da más que todo las trombosis diarias. ¿No? Claro, entonces, ¿quiénes son los que más tienen falla del riñón? Los diabéticos. Al final de la clase vamos a controlar la asistencia para variar, pueden seguir retirándose. Excepto a los dos, porque parece que tuvo un problema Valentina y Pascual, algún problema familiar, ¿cierto? Ya. Entonces, la falta de oxígeno va a determinar la producción de eritrocitos. Nuestro cuerpo sensa la falta de oxígeno, forma eritropoyetina. ¿Dónde se forma la eritropoyetina? Un 90%. 90% en el 10% en el hígado. Muy bien. Exacto, un mecanismo compensatorio, ¿no? La
analizando más la producción de eritropoyetina. El paciente que más riesgo tiene de tener falla renal es el paciente diabético, entonces el que más riesgo tiene, ¿ya? Falla renal. Por ese motivo les hablo, ¿por qué? Porque los pacientes, los pacientes que tienen insuficiencia renal habitualmente son anémicos, tienen un hematocrito bajo. Nuestro hematocrito normal, ¿cuánto es? 35 a 45. Ese es nuestro hematocrito normal. ¿Qué quiere decir? Esa es la cantidad de sangre que tenemos en nuestro cuerpo. 35 a 45. Pero cuando estamos anémicos, baja a 30, a 25, a 20. En este caso, un segundito, ¿qué pasa? Que los que tienen falla del riñón, como no producen eritropoyetina, no van a formar eritrocitos y se vuelven anémicos. Bueno, entonces hay que saber, porque les voy a preguntar, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo está con anemia la abuelita que tiene diabetes? ¿Por qué? Porque sus riñones ya no producen eritropoyetina. No producen. No tanto es una palidez, es una palidez en la piel grasosa. La ictericia es más de procesos sucesivos. Ictericia es color amarillo de la piel, ¿ya? Entonces, al renal se reconoce fácil por la piel tierrosa. ¿Qué significa piel tierrosa? Como que es sucia, como si estuviera con tierra, deshidratada, seca, muy seca. No tiene una piel vital. Por ejemplo, si ustedes se fijan a una persona para ver su estado de salud, a veces uno le ve y dice, el doctor está chequeando, no está chequeando, está estudiando. Claro, te ven, por ejemplo, la piel, los ojos, la esclerótica, las cejas, las uñas, todo se va fijando. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su estado de salud. Claro, ¿no? Hasta los pies, ¿no? Vos ves a la persona que entra, por ahí tiene un pie vano, rocío dorado, los dedos, tiene dedos el palillo del tambor. Hay muchas patologías solamente viendo dedos, uñas, cabellos, ojos, nariz. Vos ves y le dices, usted tiene esto, y le dice, usted tiene ese campo, y no es así. Ya has aprendido eso. ¿En qué materia se aprende eso? Lo sabes. Semiología. ¿Qué es la semiología? Estudio de los signos y síntomas. Estudio de los signos y síntomas. ¿Qué es un signo? Que se puede ver. Es todo lo que podemos ver. El síntoma Lo que siente el paciente. es algo subjetivo. Por ejemplo, vos me puedes decir, Manuel, me duele la cabeza. Yo sé que me duele la cabeza. No lo puedo ver. Tengo que creer en vos. ¿No es cierto? Porque es un síntoma subjetivo. Solo lo siente el paciente. Yo no puedo saber si de verdad te está doliendo. Pero vos me dices, me duele, me revienta la cabeza. Bueno, está tomando el pelo, digamos. Pero lamentablemente nadie. Uno se da cuenta que te están tomando el pelo, me puede decir que te está doliendo la cabeza. También hay signos que te muestran si te está doliendo la cabeza. Por ejemplo, un paciente puede estar casi en coma, pero vos ves que está así, ¿no? Produciendo señas, un rostro de sufrimiento, se produce señas, ¿no? Entonces está así como haciendo así como un esfuerzo, ese producimiento demuestra que te está doliendo. Pero tienes que dar cuenta viendo. Por eso, en vez de estar viendo una radiografía, también estás viendo al paciente. Porque está viendo la cara, el rostro, todo eso te das cuenta. Es importante. Nosotros solamente viendo los ojos, hay que ver los ojos. Abro los párpados y veo que está saliendo como lágrimas por los ojos y estoy sobrehidratando. Estoy dando demasiado líquido. Está con quemosis, como cultivado. Entonces todo tiene una explicación, ¿no? Pero para lo que nos interesa, que los pacientes renales no producen muchos glóbulos rojos porque les falta eritropoyetina. Por eso los nefrólogos indican a sus pacientes eritropoyetina sintética que le ponen subcutánea, ¿no? Y con eso empieza a formar glóbulos rojos.
El litro de Argentina forma eritrocitos. Está formado 90% de riñones y 10% de hígado. ¿Y qué tiempo se forma? Ahí muy clarito dice, miren, después de 5 días. ¿No? Ahora, ¿quién es el encargado de la maduración de los eritrocitos? Para la maduración de los eritrocitos, las células eritropoyéticas de la médula ósea necesitan vitaminas esenciales. ¿Qué vitaminas se necesita para maduración de los glóbulos rojos? B12, B9. ¿Qué nombre tiene la B9? Ay, no lo sabía. La B1, a ver, ¿quién sabe cuál es la B1? Tiamina, B2, riboflavina, B6, piridoxina, B9, ácido fólico. Ácido fólico, mucha. Por eso se les da a las embarazadas, Claro, para la mayor producción que de se da a las células embarazadas para B2. un buen desarrollo del cerebro. Sí. B12, cianocobalamina. B12, cianocobalamina. ¿Por qué es importante este complejo B? Cuando ustedes ya estén medio viejitos, les va a ir fallando ¿qué? La memoria. ¿No es cierto? Ven de que los ancianos te cuentan y al rato te están contando de nuevo lo mismo. Se olvidaron, ya te contaron. Eso pasa, por ejemplo, con mi madre. Mi madre me cuenta 10 veces al día lo mismo. Y le digo, pero mamá, ya me dijiste. Pero escúchame, pues, me dice. Y le escucho, ¿no? Escúchame igual, me dice, escúchame. Bueno, y le tengo que escuchar porque es su distracción, digamos, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Dónde están nuestros centros de la memoria en el cerebro? Ustedes, las chicas que lo tienen bien desarrollada la memoria. No, pero no es machismo. La mujer tiene más memoria que el hombre. Es una realidad. Tiene mucha más memoria. Le haces algo, no se olvida. ¿No? Como dice el doctor, las mujeres perdonan pero no olvidan, los hombres no olvidan pero no perdonan. Ah, no. Bueno, ¿dónde está nuestro centro de la memoria? A ver, médicos. ¿Dónde? El hipocampo. ¿Qué significa hipocampo? El hipocampo es pues el caballito de mar. ¿Conocen, no? El caballito de mar, ven en las películas, todo ese chiquitito, minúsculo. Bueno, también una característica del caballito de mar, que es el único macho en el planeta que tiene hijos. Claro, es el macho que tiene hijos, claro, el caballito de mar. Claro, a ver, pero ¿por qué es superior la mujer al hombre? Por la capacidad de dar hijos. Son superiores, lejos. Es decir, a ver, antes pensaban, por eso también la religión ha tenido que ver mucho, pensaban, si viendo la teoría creacionista, que primero se creó al hombre, luego a la mujer. Por lo tanto, la mujer es de segunda categoría. Eso es lo que decía la Biblia, los cristianos y todo ese grupo de gente. Pero cuando se estudia bien, se ve de que la mujer es una más evolucionada que el hombre. Y eso es real, así nos moleste, pero nosotros los hombres tenemos cualidades que difícilmente también nos van a dar alcance. Tenemos mucha habilidad práctica, ellas tienen mucha capacidad de memoria. A ver, pídanle a una chica que estacione un coche, no todas, ¿no? No todas. Es lo más gracioso que puede haber. Media hora queriendo estacionar y el espacio de aquí hasta allá, digamos. Y encima se suben a la acera. Por eso, somos diferentes, casi iguales. ¿Cómo es el accidente de la mujer? Tonteras, se chocan contra el poste, contra la acera, a otro coche lo golpea. ¿Cómo es el accidente del hombre? Se hace un pedazo, destruye. Claro, cuando yo estaba llevando el diplomado en educación superior, estuve llevando el diplomado en educación superior. Este ensayo hizo el docente que nos estaba dando la clase. Le dice, señorita, esto es un cuchillo, es un cuchillo. Agarra, lo pone ahí en la mesa, porque para no inducirnos, para hacer la demostración. Entonces le dice, agarre el cuchillo.
La chica agarra el cuchillo así. Ahora imaginen que ese hombre a usted la ha violado, más de $2. Y él agarra, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no se cansa. Una hazaña. Ahora le da al hombre, le dice, agarre el cuchillo, al hombre, ¿no? Entonces el hombre agarra, y el hombre nunca agarra así, casi nunca, siempre agarra así. Es decir, de por sí tenemos que agarramos así, como para clavar. Y ahora le dice usted, mate y va a esa persona. El tipo hace un giro, saca, listo. Entonces es diferente, hasta eso se lleva en tanatología también. La tanatología es la ciencia que estudia la muerte. Entonces, si se dan cuenta, nos podemos dar cuenta quién ha matado de ser una mujer o un hombre por la forma. Así que sí que son bárbaros. No se hagan matar, no se hagan pillar. Bueno, entonces, ahí está. Otra cosa, la cianocobalamina o vitamina B12, ¿tenemos en nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿Hay vitamina B12 en nuestro cuerpo? No. Por eso se Tenemos consume. que consumir con la dieta, pero ¿quién nos ayuda a absorber? En el estómago tenemos unas células que se llaman las células parietales, que lo vamos a llevar cuando estemos en estómago, ¿ya? Las células parietales del estómago. Y en esas células parietales del estómago hay una sustancia que se llama factor intrínseco de Castle. Factor intrínseco de Castle. Y ese factor intrínseco de Castle es el que te permite absorber la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, si no tenemos factor intrínseco de Castle, no absorbe vitamina B12. Si dañas las células parietales, tanto tomar omeprazol, ranitidina, bloqueantes de la acidez, no vas a poder absorber bien tu vitamina B12. ¿Qué otra importancia de esta vitamina B12 y el complejo B? Que ayudan a la memoria. Por eso la gente mayor tendría que recibir mensualmente por lo menos un complejo B. Y también ayuda a la función del corazón, que va a dar menos infarto. ¿Del Alzheimer? El Alzheimer en realidad se puede prevenir mediante algunas actividades, porque hay una predisposición genética. Pero ¿qué actividades te pueden prevenir del Alzheimer? Aprender un nuevo idioma, leer libros, tener un trabajo. Por eso, chicos, ustedes nunca prohíban a sus padres trabajar, porque siempre viene la estupidez, no, ya estás mayor, no hagas, no trabajes, no hagas nada, y le vuelven al pobre anciano, le meten en la casa, no sale, está sentado en una silla o en el entorno de la casa, ¿qué viene? Alzheimer. ¿Por qué les digo? Yo tenía una enfermera en Argentina, tenía 92 años, me parece la señora, excelente, era la jefa de quirófano, enfermera. La clínica le obligó a jubilarse, pero la señora era como una chica de 30 años, era una bala, muy bien, lúcida. Se jubiló, al año estaba con Alzheimer, a los 2 años estaba muerta. Para mí lo mató el sistema a la pobre señora. Y era súper buena, sabía el cumpleaños de todos, siempre aparecía con sus tortas, con sus regalos, una ancianita de 10, ¿ves? Pero, bueno, es una tontera. Por ejemplo, mi madre casi ya no ve, casi ya perdió totalmente la vista, pero sigue haciendo y yo no le digo que no haga. Entonces lo que hago, aumento más la cantidad de luz, ella se guía, toca, se maneja sola, y bueno, que siga haciendo. Y su memoria es muy buena. Bueno, seguimos. ¿Entendieron esto, no? De la vitamina B12 y B9. ¿Y eso va? Bueno, ya, el próximo lunes, no, ustedes díganme porque por ahí tiene otra actividad, no les puedo perjudicar. Ah, sí, ya recibo ahora, está bien. Bueno, el día de mañana, normal, arriba,
todos ya con su guardapolvo clínico o mandil clínico. Y luego el próximo lunes continuamos esto, y tejido nervioso y examen de histología. El segundo paso. Vamos a ver, voy a tratar de avanzar algo más en la práctica para